También. Gracias, Débora. Gracias, Marina. Disfruté mucho el pase. Bueno, estamos con Lourdes Marchese para hacer más verdad, ¿sí? De acá hasta las 6 de la tarde cuando haremos el pase con Eduardo Feynman. Voy a tener un minuto e hice algunos apuntes muy precarios a modo de anotador, de esquela, para tratar de entender. Es un tanto entre técnico, ¿sí? Entre técnico y gráfico. Vos dirás, porque voy a hablar de la brecha. Voy a hablar de la brecha. Vos que estás en tu casa y veniste de hacer las compras un ratito nada más, decir, che, pelado, la brecha es entre mi bolsillo y el supermercado. Sí. Che, la brecha es entre mi bolsillo y la carnicería. Sí. Mi brecha es entre el bolsillo y la ferretería. Mi brecha es entre el bolsillo y la prepaga, el colegio, el colectivo, el subte. Sí, tenés razón. Es verdad. Es cierto. En la diaria, la brecha. Lo que está acá, por ahí es mucho, alcanza para comprar poco. La brecha. Una brecha. Nítida. Es muy nítido eso. Lo que es nítido, ¿sí? No requiere mucha explicación. Pero esto es muy interesante. Hay otra brecha que tiene que ver con los diferentes tipos de dólar o dólares que hay en el mercado. El dólar cayó en febrero más del 20%. Es la caída en un mes más importante en 20 años. Uy, qué pelado. Pero si estamos mal. Sí, ya sé, pésimo. El dólar nunca había caído tanto en un mes desde hacía 2 décadas. Bajó 22% solo en febrero. Hoy casi no hay brecha. ¿Qué es la brecha? El dólar oficial y los distintos dólares financieros. El dólar mayorista, por ejemplo, y los diferentes dólares financieros. Lo puedes tomar cuando quieras. Mira, yo te traje un ejemplo de un tuitero y esto es de las 2 de la tarde, por lo tanto algunas variaciones cambiaron. Tómalo a modo de ejemplo, ¿sí? Finanzas de Argentina, ¿sí? Síganlo porque es muy interesante. Plantea, el dólar blue bajó a 1010, pero básicamente lo interesante es esto. Dólar blue 1010, aunque haya cerrado un poquito más arriba, ¿sí? Y hay una variación hacia abajo de casi el 3%. Acá nos tenemos que detener. Hay una brecha del 20% entre el blue de 1000 y el mayorista. Uy, qué lío, me complicaste, pelado. Vamos, más fácil. Agarra el dólar en tu casa. ¿Cuánto es el dólar oficial? 8 y moneditas, 860, ¿sí? Sumale 17%, más 17% hace. 8.65, redondea, más 17%. Hacelo en tu casa, rápido. ¿Qué es el dólar país? 8.60 más 17%. Así tomamos una guía. Te da lo mismo que el paralelo. ¿Se entiende? Oficial más dólar país te da lo mismo que el paralelo. No hay brecha. No hay brecha. Todo lo contrario, si tomás otros dólares, la brecha es positiva. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Una, el camino a unificar el tipo de cambio. Una. Dos, que el rumbo económico parece seguir los manuales. Es decir, parece ir bien. Che, pero a mí no me alcanza la guita, me estoy quebrando. Tenés razón. Pero si le va bien, y si este tipo le encontró el agujero al mate, ¿y qué onda? ¿Y si va bien? Voy a dar algunos datos. Acompáñame con placas, Gus, porque esto es bastante técnico. Hay un principio que es el principio de la escasez. La economía es una ciencia per se porque administra recursos escasos. Los bienes escasos o los servicios escasos tienen más valor, por definición. Yo siempre explico que una carreta es escasa, pero no tiene más valor porque le falta la consideración subjetiva que una persona tiene sobre ese bien escaso, que es la carreta. Pero si escasea el Bitcoin, que escasea, y nosotros consideramos que tiene valor, el principio de la escasez se nota claramente. Es decir, el bien escaso tiene más valor. Durante un siglo en Argentina, si vos comparás los pesos que andan dando vueltas, se dice el circulante, con todo lo que se produce en Argentina, bienes, servicios, todo se suman, da el PBI. Simplifico, el PIB en inglés, el PBI. Si vos comparás el PBI con el circulante, durante todo el siglo XX fue de 9%. 9% del circulante comparado con el PBI. ¿Y esto qué significa? ¿Pelado bueno, malo o es un desastre? Hoy el circulante vinculado con el PBI es del 3%. Ya sé, me decís, pero pelado, hay recesión, ya lo sé. Cae la economía, ya lo sé. 3%, ¿qué significa? Hay menos pesos. Si hay menos pesos, principio de la escasez, ¿qué significa? Que crece el valor. ¿Saben cuál es la moneda que más se apreció en un mes en el mundo?
No se me rían, yo no tengo nada que ver. El peso. El peso, la moneda que más se apreció en un mes. Claro, está en el fondo del mar, por supuesto. Dejó de tocar el lecho marino, levantó un poco. 25% se apreció el peso. Entre otras razones, ¿por qué? Porque hay un plan licuadora, se licúan los pesos, pierden valor, y un plan aspiradora, se saca el circulante, hay menos circulante en pesos. Y hay más dólares. Dame la placa de los dólares, súper interesante. Plantea Javier Milei en su tuit. Y esta es una lectura que hace el gobierno. No sé si van a tener razón, es la lectura que hace el gobierno. Todos los dólares financieros están a la baja. Yo pregunté, che, ¿está barato el dólar? No, pelado, no está barato. Y entonces, es que han cambiado las características estructurales de la economía. Han cambiado o van cambiando las características estructurales de la economía. El norte, el objetivo. Y hay otro tema bien interesante que apunté por acá. Pregunté por ahí. ¿Qué significa sí, que los dólares financieros bajen o vayan bajando, que el dólar se desinfle? Algunos creen en el gobierno, ¿sí?, que el dólar, esta baja, es un indicador que adelanta la posible baja de precios. Te lo cambio. En el gobierno están convencidos que la baja del dólar adelanta la futura baja de precios. ¡Qué bueno! Futura. ¿Cuándo? No lo sé. Pregunté al gobierno, ¿futura cuándo? Vieron que los sociólogos dicen habitamos el presente, jamás el futuro. ¿Cuándo es el futuro? Nadie lo sabe. Pero los indicadores marcan que como los dólares financieros se desinflan, es un indicativo, un termómetro de que los precios están a la baja. Vos me dirás, la recesión, nadie compra nada. Sí, es verdad. Tenés razón. Esto es un poco el tuit de Milei de hoy. De esto va a hablar en parte Milei mañana. Voy a dejar los papeles. Milei en parte va a hablar de esto. En un atril va a hablar Milei. Tenía los papeles porque tenía algunos apuntes económicos que no quería errar. Es decir, prácticamente no hay brecha hoy en Argentina. Puede cambiar mañana, un rato, qué sé yo. Prácticamente no hay brecha. ¿Dónde va a hablar Milei mañana? ¿Va a hablar de esto? Sí, va a hablar de esto. ¿En dónde? En un atril. Por primera vez. Nunca ningún presidente habló en un atril, ¿sí?, ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se abren las sesiones ordinarias. ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Porque es más grande el lugar. Hace un tiempo, recuerdo haberles comentado en esta apertura del programa, en Más Verdad, de que el presidente de la Nación analizaba de que si no tenía todas las manos levantadas para una reforma no iba a mandar nada. Iba a vaciar de contenido, dije acá, al Congreso. ¿Cómo? Pero es ilegal eso. No. Vaciar de contenido y no enviar proyectos. ¿Cómo no? Sí, si no me lo votan, no lo envío. Entre que se haga una ley mala, no mando nada. Dio a entender mi ley. Le di una nota a acaso uno de los 3 diarios económicos más importantes del mundo. Y fíjense lo que le dijo el Congreso. En la previa de lo que va a ser la primera apertura de sesiones ordinarias. ¿Tenés la placa de lo que dijo? Mirá. Dijo, mientras el Congreso tenga una composición actual, creemos que es difícil aprobar reformas. Hello, creo que se lo había dicho la semana pasada. Creo. Dijo también, hay cero posibilidad de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento motivado desde la política que involucre a infiltrados extranjeros. Me voy a detener más adelante en esto. Estuve haciendo algunas averiguaciones también. Me voy a detener más adelante en esto. Quienes voten en contra serán identificados como enemigos del cambio. Esto va a decir mañana Milei en el Congreso. Es altamente probable. Quienes voten en contra serán identificados como enemigos del cambio. Che, a mí no me gusta. Bueno, está bien, yo te estoy contando. Probablemente diga eso. Los políticos tienen problemas en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios. Sí, hilo conductor del discurso también de mañana. Y dijo también en esta entrevista, estoy haciendo lo que los libros dicen que debo hacer. Y remató, no sé si tenés gusto el textual, el más importante, ¿sí?, que planteamos levantar los controles cambiarios. El FMI estima que podemos hacerlo a mitad de este año. Es un poco por lo que te planteaba, entre otras cosas, ¿sí?, en la apertura editorial hablando de la brecha. Pero básicamente, y lo más importante que le dijo Milei, ¿sí?, al Financial Times, es esto. Puedo avanzar para salvar a la Argentina o para sacar a la Argentina de la catástrofe económica sin ir al Congreso. Hay que detenerse fuertemente en eso. Milei va a hablar mañana a la estadounidense, como si fuese el discurso ante el Estado de la Unión,
que hacen los presidentes de aquel país. Su discurso, entiendo, de acuerdo a la información que maneja, va a ser breve si uno lo compara con el de Cristina, más de 2 horas, el de Alberto, más de 2 horas, o el de Macri, más de 1 hora. Va a hablar menos de 1 hora el presidente de la Nación. Siempre hace discursos entre 30 y 45 minutos. Por ahí entiendo que va a venir la mano. Lo que no tengo en claro, todavía se está definiendo, es si detrás del presidente de la Nación, en esta estética, ¿sí?, novedosa, inédita, se van a parar Victoria Villarroel y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí?, y la presidenta del Senado, que son además los anfitriones en la apertura de las sesiones ordinarias. Hay mucho morbo alrededor de todo esto. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Bueno, algunos asistirán, otros no. Kicillof va a ir, de acuerdo a la información que tengo. Los diputados y senadores de Unión por la Patria, ¿van a darle espalda? No lo sé. Algunos dicen que sí. Otros dicen que van a tratar de molestar a Milei, los tosedores, para que pierda el hilo discursivo. ¿Sucederá? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que va a ser un discurso para comprar pochoclos. 9 de la noche, prime time de la tele. Antes de las 10 habrá terminado. Va a ser muy, pero muy duro. Un poco lo conté hace un ratito nada más en el pase con Débora y con Marina. En un ratito